Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Salazar Gutiérrez con el tema manejo hemático del paciente, paciente en urgencias. Él es especialista en urgencias médico-quirúrgicas, está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina en Urgencias, es máster en toxicología en urgencias por la Universidad Cardenal Herrera, es miembro de la Federación Latinoamericana en Simulación Clínica y Seguridad del Paciente y es operativo en el servicio de urgencias del Hospital General de la Zona 3 del IMSS en Jesús María, Aguascalientes. Le damos la bienvenida, doctor, y sin más por agregar, le cedo la palabra. Perfecto. Bueno. Bien, pues buenos días a todos y a todas, médicos, me imagino la mayoría de la Universidad Autónoma. De verdad es un honor y es un privilegio estar aquí, bueno, por lo menos en mi casa, que es su casa, y frente a la pantalla con todos ustedes. Ojalá estuviéramos todos juntos, ¿no? Pero las condiciones pues todavía no lo permiten. Y de antemano quiero agradecer a todos y a todas las que han estado participando en este evento. A Andrea, a Diego Miguel, y una disculpa a quien no pueda mencionar, porque son muchísimos. Y de verdad felicitarlos, jóvenes, por este entusiasmo y por estas actividades que han estado relacionando. Espero que las expectativas se cumplan. De antemano les comento, cuando Diego Miguel me contactó, se me hacía un poco amplio el tema manejo hemático en urgencias, porque pues hay infinidad de patologías en las que podemos utilizar cualquier clase de derivado. Y platicando con él, quedamos de englobarlo particularmente a esta situación de choque hipovolémico hemorrágico. Tengo entendido que ya ha habido otras pláticas, por ejemplo, con trombolastografía, manejo de trauma, etcétera. Espero no caer en lo repetitivo y por lo menos sí abarcar lo que se nos pide para fines adecuados de ustedes en lo académico. Entonces, si están de acuerdo, vamos a comenzar. Si hay alguna situación ahí con el audio, pues les pediría que me lo hagan saber, por favor. Algunos datos importantes que creo que al final de cuentas es el principal mensaje que todos queremos que se lleven en estos días que estamos recordando la donación altruista, pues es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que lo ideal, un mundo, ojalá que no fuera de utopía, sería que el 100% de las donaciones fueran de tipo altruistas, porque esto automáticamente disminuye, número uno, los riesgos de infección. A veces la desesperación del familiar pues puede llevar incluso a una situación de mentir, o el desconocimiento también, obviamente. Entonces, esto sería lo ideal. Ahorita vamos a ver números fríos, francos, que nos alejan de esta realidad. Por ejemplo, vean que en México la mayoría son por reemplazo. ¿Qué quiere decir? Pues tengo un familiar, requiero donadores y vamos y los solicitamos. Y esto no es todos los días, ¿no? Ahí con ustedes, oye, un fulanito requiere apoyo, busquen donadores, etcétera. No está lamentablemente esta cultura de que vayamos a donar de forma altruista. Y vean este dato, en México en el 2017, hace poco, hace 4 años, el 5% de todas las donaciones únicamente fueron de índole altruista, ¿vale? Alguien diría, es que hace falta más banco de sangre. En realidad es que no. La Organización Panamericana de la Salud recomienda que por cada banco de sangre se deben de estar realizando un máximo de 5,000 unidades, un mínimo de 5,000 unidades de sangre por año. Menos de esto, puede haber más situaciones técnicas y no sería lo adecuado. Entonces, en realidad, lo que hace falta son más donaciones, no más bancos de sangre. Y vean, si vemos una perspectiva de México con respecto a todo el continente, pues cómo estamos en el lugar más bajo de donaciones de forma voluntarias. Y vean cómo países como, particularmente los del sur, Brasil, esto es Latinoamérica, no solamente todo el continente, perdón, pero vean, Brasil, Costa Rica, Colombia, cómo baja automáticamente la tasa de unidades que pudieran estar infectadas, por ejemplo, con VIH, hepatitis B o C, a diferencia de cuando las donaciones son por reemplazo. Y por diferentes situaciones, ¿no? Que tienen que ver también incluso con la idiosincrasia de este lado del globo. Así que, pues definitivamente mucha chamba por hacer en cuanto a fomentar la donación altruista.
Si lo vemos desde el punto de vista de Aguascalientes, pues vean, estamos prácticamente en la media. Hay muy pocos estados que brincan de este promedio, como Chihuahua, como Coahuila, como Nuevo León y Tamaulipas, casualmente estados del norte. Entonces, bueno, alguna situación ellos estarán haciendo que habrá que aprender, pero todos los demás aquí estamos bien. Entonces, definitivamente hay mucho por hacer. ¿Y por qué traigo a esto? Yo me imagino que no soy el primero, me imagino que ya van varios compañeros y compañeras que tocan este tema, porque particularmente en el servicio de urgencias esto nos afecta de una forma negativa. ¿Por qué? Porque la demanda de consulta es muy amplia, la demanda de requerimientos de hemoderivados, tanto de paquetes globulares, plasma, crioprecipitados, fibrinógeno, plaquetas, etcétera, es muy alta, no solamente por pacientes de trauma, que a veces es como que lo único que tenemos contemplado, no, para nada, pacientes metabólicos, pacientes con síndrome anémico, oncológicos, etcétera, o bien por hemorragia, pero no de trauma, por ejemplo, hemorragia gastrointestinal, hemorragia obstétrica, que es común también. Entonces, definitivamente la demanda es muchísima y lamentablemente contamos con muy pocas unidades. Y vean, a pesar de que basándonos por lo menos en estas cifras, en la cual, y yéndonos hacia el tema de trauma, pues sí, es normal y natural pensar que cada año hay mayor número de vehículos circulando en la ciudad, esto es de aquí de Aguascalientes como tal. Vean cómo en realidad los accidentes, por lo menos en estos años, pues de cierta forma disminuyeron por cultura, por avisos, por vialidad, etcétera. Pero aún así, vean los números natos, los números francos de cantidad de heridos graves que hay en estas gráficas, por ejemplo, por accidentes automovilísticos. O sea, aunque hayan bajado, aparentemente son enormes cantidades de pacientes los que llegan al servicio de urgencias, fin de semana con fin de semana, que es de lo más común, o temprano, las prisas del tráfico, etcétera, entre semana. Y generalmente el ocupante o el peatón son los que más requerimiento llegan de atención médica. No necesariamente hemotransfusión, pero pues aquí estamos viendo heridos graves incluso, y muchos de ellos requieren hemotransfusión. Entonces, de ahí la importancia de que requerimos mayor donación. Vean, hace 2 años, simplemente con esta cantidad de accidentes en el año, en el 2019, aquí en Aguascalientes, hubo más de 65,000 casos que requirieron alguna atención médica de gravedad por una herida importante, cirugía, etcétera, y pues más de alguno, obviamente, la gran mayoría pudieron haber requerido hemotransfusión. Y es muy lógico, vean, esto simplemente es un ejemplo de uno de los tipos de unidades de atención médica, particularmente para médicos, compañeros, un saludo, alguien está de la Universidad Panamericana, perdón, de la Tecnológica de Aguascalientes, perdón por el anuncio. Vean, más de la mitad, 51% de la atención que ellos solicitan o que ellos son solicitados, mejor dicho, es de trauma, ¿sale? Entonces, o sea, definitivamente estamos trabajando con números rojos en cuanto a la donación en un servicio de urgencias. Y eso nos complica muchísimo el panorama. Y a nivel nacional, pues bueno, definitivamente estamos en un país no exento de este tipo de situaciones complejas. La que se nos viene a la mente es el 85, claro, hace algunos años, 2017 también, pero acaba de pasar, ¿no? Otra vez. Entonces, definitivamente, a veces da un poquito de impotencia que lleva esto años, que cada año hay eventos similares y la donación no logra ser del todo altruista, y ahí es el principal mensaje. Bien, vamos a entrar en materia, entonces, como les decía, dando esta introducción, particularmente hablando del paciente hecho hipovolémico hemorrágico en contexto de traumas. ¿Están de acuerdo? Que pudiera aplicar a otras situaciones. Y bueno, no vamos a meter aquí con secuencia de ventilación rápida, ventilación, exploración neurológica. Nos vamos a centrar por el tema de la donación, pues obviamente en el aspecto cardiovascular y en el control de la hemorragia. El choque se define desde un punto de vista muy sencillo en el ATLS, y esa definición lleva décadas. Vean, simplemente como una anormalidad del sistema circulatorio que produce hipoperfusión tisular y un pobre e inadecuado aporte de oxígeno en órganos vitales. Punto. O sea, es una definición muy básica, muy entendible. Ahora, recuerden que en general esto aplica para estado de choque, ¿no? Pero
choque circulatorio lo podemos clasificar en 4 grandes familias de choque. Nos vamos a centrar en aquella en la que no hay volumen, particularmente porque hubo una pérdida de hematíes, que es el choque hipovolémico, es decir, este de acá, ¿vale? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues recuerden en fisiología, la presión arterial tiene su componente sistólico, diastólico, el sistólico particularmente dado por gasto cardíaco, disfunción de la aorta, diastólico por las resistencias, es decir, la parte final, pero todo soportado por volumen. El volumen viene a ser una columna que le da soporte hemodinámico a esta situación. Entonces, al haber una pérdida, y disculpe que me meto en cuestiones de fisiología y fisiopatología, pero me comentaban que hay varios alumnos, incluso semestres más iniciales, entonces, bueno, tratando de meter a todos en la plática. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues una pérdida de volumen genera incremento en la frecuencia cardíaca, disminución del gasto cardíaco, se intenta perfundir principalmente los órganos vitales, pero serán sacrificados aquellos que no lo son. Esto mediante la pérdida, decíamos, abrupta de líquido de sangre. Habrá liberación de catecolamina, esto es importante, es por eso que inmediatamente el primer dato clínico será la taquicardia, un poco de la distancia entre la presión de pulso, es decir, entre la sistólica y la diastólica, porque la sistólica nos puede llegar un poquitín incrementada en las primeras fases del estado de choque hipovolémico, luego ya definitivamente vendrá para abajo, vendrá la hipotensión, y esto mediado por la vasoconstricción periférica, se acortan las distancias entre la sistólica y la diastólica. La taquicardia, decíamos, como mecanismo de compensación, y todo esto porque estamos cayendo en un catabolismo, se cesa, se termina el metabolismo general que conocemos de Krebs y empieza el ciclo de Cori, etcétera, con alteraciones celulares. Entonces, estas alteraciones celulares culminan con la formación de ácido láctico, acidosis metabólica, hiperlactaténica. Recuerden, el lactato como tal es un biomarcador de alteración de hipotensión celular y nos habla obviamente de mayor mortalidad en el paciente, liberación de nítrico, factor de necrosis tumoral, algunas otras citocinas que van a comenzar también con un proceso proinflamatorio, citotóxico a nivel general, y todo esto va a culminar al final de cuentas con la disfunción orgánica múltiple. Muy, muy amplio, pero me interesaba abarcar este tipo de situaciones de la fisiopatología. Entonces, podemos hablar de hemorragia interna y hemorragia externa, causas en general en politrauma. Lo que más nos puede chocar pues son los huesos largos, como fémur, huesos planos como la pelvis, que también tienen un gran reservorio de sangre. A nivel abdominal, el órgano más comúnmente lesionado sigue siendo el vaso, por el tipo de cinemática que generalmente tenemos. En segundo lugar, hepático, y vean cómo pues, están a la par, y obviamente por la constitución anatómica, ¿no? Órganos grandes, órganos importantes, y con una gran vascularidad. Hematomas retroperitoneales, que esto nos llega a representar un reto, porque a veces clínicamente e incluso en paraclínicos como un ultrasonido de tipo FAST en urgencias no es del todo observable, o lesión de haces intestinales. Y aquí tenemos algunos ejemplos en la cual observamos líquido libre en cavidad peritoneal a consecuencia de una lesión de órgano interno, muy probablemente esplénico, hepático, etcétera. A nivel de tórax, algo que nos podría chocar el paciente es un hematoma, un hemotórax, disculpen, ahí tuve un error de dedo en la diapositiva, un hemotórax masivo, que lo vamos a definir como un sangrado mayor a 1.500 mililitros en el momento de que le ponemos la sonda pleural, se nos vienen ahí 1.500, ya es un hemotórax masivo, O bien, le coloco la sonda y tengo un gasto por la misma mayor o igual de 200 mililitros por hora, también lo defino como hemotórax masivo y requiere manejo quirúrgico, no lo voy a detener únicamente con el manejo en urgencias. En general, podemos hablar obviamente, de tener la hemorragia, tener doble vía periférica, catéter corto, catéter grueso, generalmente número 16, líquidos, que ahorita vamos a ver la importancia, pero también el cuidado que hay que tener con las soluciones cristaloides, que son las generalmente recomendadas, y en lo que nos vamos a centrar hoy, que es la hemotransfusión, con la actualidad que se recomienda este ratio de 2:1:1, es decir,
2 plaquetas globulares, un plasma fresco congelado, un concentrado plaquetario y el resto de derivados que los podemos obtener a partir de la tromboelastografía y apoyarnos de vasopresores. Si bien no está del todo aceptada la recomendación por algunos autores de que inmediatamente pongamos aminas, hay algunos otros que ya tienen un par de años que nos dicen que sí, líquidos, sangre, aminas, inmediatamente optimizar esos líquidos que le estamos pasando al paciente. Nuestras metas, obviamente, recuperar el estado neurológico, a veces no se puede, hay que intubar, definitivamente, un Glasgow deteriorado, más vale salvar la vida e intubar, controlar la frecuencia cardíaca, una PAM, por lo menos mínima, perfusoria de 65 milímetros de mercurio, ojo, PAM. La sistólica generalmente la vamos a manejar entre 80 y 100, lo que en las primeras etapas del choque hipovolémico se nos recomienda como una hipoperfusión para no degradar más ese trombo que se está formando, pero también requerimos perfundir. Por ejemplo, si es un paciente que dentro del politrauma tiene traumatismo craneoencefálico, pues requiere una sistólica mínima de 90 hasta 100, incluso más, para poder mantener una adecuada presión de perfusión cerebral, porque pues de poco me serviría un paciente bien perfundido de aquí para abajo y acá nada, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Un adecuado patrón respiratorio y el gasto urinario mínimo por lo menos de 0.5 mililitros por kilo hora en adultos. El torniquete tiene ya algunos años, como que se medio prejuzgó por ahí de los 90s y al principio de los 2000, pero ya en unas actualizaciones, sobre todo compañeros de medicina militar, etcétera, cual también les mando un saludo, si están por ahí, ya hay varias revisiones donde pues, sí, utilízalo, o sea, más vale salvar la vida, más vale frenar la hemorragia. Hay ahí controversia cuánto tiempo, algunos dicen 6 horas, algunos más cuidadosos dicen, no, trate máximo 2 horas, porque si no, ya comienza la lesión de nervios periféricos, lesión vascular, etcétera. Aquí en Aguascalientes tenemos la gran ventaja, y lo digo con todo respeto, de que al ser un estado chico, pero también al mismo tiempo muy bien conectado, o sea, vamos, quizás comunidades en la Sierra Fría como La Congoja, ¿no? Tarden en llegar un poco más a un hospital cercano, que sería, pues, Pabellón, me imagino, Rincón, pero vamos, no estamos en estados como Sonora, estados como Chihuahua, que hay que atravesar la sierra, o estados del sur como Guerrero, como Oaxaca, que un paciente puede tener un politrauma y tardar de 3 a 4 o más horas en llegar a un hospital. Afortunadamente no es nuestra realidad. Aún así, jóvenes, pues no estamos exentos de que nos toque una situación y pues tengamos que participar. Sí está recomendada para concluir este tema la aplicación de torniquetes. En el caso de unas hemorragias internas, bueno, definitivamente tenemos que hacer un protocolo. Tenemos paraclínicos que nos van a apoyar el uso de FAST, definitivamente, no solamente a nivel abdominal, también lo utilizamos en una ventana pulmonar, en una ventana cardíaca, como pueden ver aquí, descartar que no solamente sea un choque hipovolémico, sino también un choque obstructivo por taponade cardíaco, perdón. Me disculpa que la garganta empieza a secar un poco. Y también determinar en qué momentos podemos pasar y apoyarnos en tomografía. Sí se puede, sí se puede. No hay que caer en eso de que líquido libre, ahora le hay que hablarle al cirujano. Sí hay que hablarle, obviamente, pero hay ocasiones, si ya logramos que nuestro objetivo en urgencias estabilizar al paciente, hombre, vamos apoyando al compañero cirujano, cirujana, con tomografía, porque no es lo mismo realizar una laparotomía general, abrir toda la cavidad y perderme entre la sangre que hay ahí y cuál estaba sangrando, pues primero el vaso, no era el vaso, vete al hígado, no era el hígado, mira, resulta que era de la vejiga. Híjole, pues es una situación compleja. En cambio, en urgencias, nuestra chamba es estabilizar al paciente y en las ocasiones en que se ha indicado, no solamente quedarnos con el FAST, con el ultrasonido, tomografía y decirle al compañero cirujano, doctor, doctora, aquí hay un trauma cerrado del abdomen con lesión hepática, particularmente en la zona fulamenta. ¿Por qué? Porque ya se documentó en la tomografía, entonces el abordaje del cirujano o cirujana va justamente hacia esa zona
mejoramos la sobrevida, disminuimos la mortalidad y todo con tal de favorecer al paciente. Bien, entonces hablando de en qué nos podemos apoyar, y ahorita nos metemos en la parte de hemotransfusión, radiografías la verdad es que tienen poca utilidad. Me voy a centrar más en FAST, en lavado peritoneal, que ya cada vez tiende a ser menos, porque al final de cuentas es invasivo, y la tendencia en general en medicina es hacer todo lo menos invasivo posible, y la tomografía. Entonces, de todo esto, definitivamente lo que poco tiene utilidad es una radiografía. Lo que tiene muy buena sensibilidad, especificidad, me voy a centrar particularmente en trauma cerrado de abdomen, es el ultrasonido FAST, sobre todo cuando es una lesión peritoneal. Cuando es una lesión retroperitoneal, ahí sí nos representa un cierto reto, como mencionábamos, y es donde más comúnmente nos podemos apoyar de la tomografía. El lavado peritoneal, que pueden ver ahí una imagen, cómo es su realización. Vamos a ver unas situaciones técnicas. Obviamente es un procedimiento invasivo en la cual, vean, una vez que yo detecte materia fecal, líquido de tipo biliar o sangre libre, más de 10 mililitros, ya es positivo. Ya me habla de una lesión interna que requiere manejo quirúrgico, ¿vale? ¿Cómo se realiza? Bueno, realizamos una punción a nivel, en la línea media, administramos solución salina, normotérmica, no la pongan fría, no queremos causar más vasoconstricción de la que ya hay a nivel peritoneal, una temperatura normal, adecuada, y esto es cuando de forma evidente yo no obtuve esto, ¿sale? A veces meto líquido y no lo veo macroscópicamente. Bueno, entonces me apoyo, mando a analizar, y si detecto más de 100,000 eritrocitos por mililitro cúbico, o más de 500 leucocitos por mililitro cúbico, o una tinción gram positiva, a ver, a nivel peritoneo, pues entonces ya le puedo con toda certeza hablar el departamento de cirugía para que pase al procedimiento final. No es invasivo, esta es la principal ventaja del ultrasonido FAST en urgencias, y aparte que no solamente, como decía, lo podemos entrar a abdomen, sino a tórax, neumotórax, hemotórax, taponada de cardíaco, incluso en cuestiones que no son de trauma, pacientes con falla cardíaca aguda, ver congestión pulmonar, etcétera. Había un artículo que me llamó la atención y no estoy del todo peleado con eso, decía, el ultrasonido viene a ser el nuevo estetoscopio. Claro, lo que nos gusta de la clínica, bueno, yo creo que el estetoscopio lo debemos de seguir utilizando, pero definitivamente el ultrasonido va que vuela para ser una herramienta diaria en la valoración en general, y no se diga en un servicio de urgencia. Entonces, bueno, ¿qué vamos a buscar en la cavidad? Pues líquido libre. Vean aquí, definitivamente es muy evidente esta imagen hipoecoica que nos traduce líquido libre a nivel abdominal. Aquí otros ejemplos que ya hemos visto. La desventaja es que no nos dice exactamente, o es más complejo determinar exactamente dónde viene la hemorragia. Entonces, la chamba de uno es estabilizar líquidos, sangre, minas, si requiero intubar, intubo, optimizo todo lo que tengo y puedo pasar la tomografía en condiciones estables los primeros 20, 30 minutos que llegó el paciente, y decirle al cirujano o cirujana, hay trauma de abdomen y particularmente el de aquí. Entonces, esta sería la principal ventaja de la tomografía, que en un paciente estable, como pueden ver aquí, estable, si está inestable, no, definitivamente, primero lo estabilizo y luego lo paso a tomografía. Si no lo puedo estabilizar, pues me brinco la tomografía y entra a quirófano, ¿sale? Ese caminito no lo tengan perdido. Si el paciente mira con trauma cerrado de abdomen, y por más evidente que fue mi trabajo en cuanto a la reanimación hídrica, hemoderivados, incluso aminas, y no puedo estabilizar al paciente, pasa a quirófano, punto, ¿sale? Esto es, la tomografía me voy a apoyar en aquel que ya haya alcanzado una PAM perfusoria, gané gasto urinario, mejoré la presión sistólica, le gané un colchón de tiempo para que pase este estudio más específico todavía que el FAST, y le mejoro el protocolo a nivel quirúrgico. Ya lo que me dicen aquí, vean, en estas recomendaciones del Colegio de Cirujanos de América, me dice, si el paciente está inestable, cirugía, punto, ¿vale? Ya, ahí no nos metemos. Si el paciente está inestable, va a quirófano, se acabó.
Pero si el paciente, una vez ya con mi valoración, está estable y tiene todas estas condiciones, puedo pasarlo a tomografía. ¿Por qué? Porque les digo, le va a brindar al compañero o compañera cirujana un mejor abordaje. Les vamos a echar la mano en ese sentido para que el abordaje sea directo. Y esto sí implica mejoría en la sobrevida y disminuye la mortalidad. Bien, todo eso en cuanto a abordaje. Vamos a hablar muy poco de líquidos. El principal tema aquí son los hemoderivados, obviamente. Cristaloides contra coloides, definitivamente cristaloides, aunque recuerden que el plasma estrictamente pues es un coloide, ¿no? Entonces también lo utilizamos. ¿Por qué? Porque estos tienen un muy adecuado efecto de expansión de volumen, se administran rápido, recuperamos TA, que al final de cuentas es lo que se perdió. Sin embargo, ojo con esto, recuerden que 75% de la solución, particularmente la salina, que yo administre, se van a ir a tercer espacio, a generar edema sistémico, y eso aumenta la mortalidad. Entonces, tenemos riesgo de generar esto. Vean una radiografía normal y un edema agudo de pulmón iatrogénico por las altas dosis de solución salina. ¿Y esto por qué es? Porque les decía, en esta gráfica es muy evidente, como un cristaloide, particularmente la salina, solamente el 25% va a generar en los primeros 20 minutos ese efecto de expansión y el resto va a fugar, va a generar edema. Con la Harman es un poquito diferente el porcentaje. La ventaja de la Harman, es esta, que los componentes de la Harman, y por eso es la ideal en una sala de choque, particularmente en choque hipovolémico hemorrágico, es que los componentes son más parecidos a los del plasma fisiológico, ¿vale? En cambio, vean la salina, pues no, simplemente tiene sodio y cloro, donde el potasio, el calcio, el magnesio, donde hay buffer. Vean el pH es muchísimo más bajo en la salina que la del Harman, y eso lo podemos ver graficado. Vean en este ensayo cómo se administra solución salina y solución Harman, ambas a una misma dosis, 30 mililitros por kilo por hora, y vean cómo se cuantifica el pH y cómo este es evidentemente tendiendo hacia la acidosis con la solución salina, a diferencia de la Harman. Entonces, definitivamente, la que más nos va a optimizar al paciente es la Harman. Con esto me quería quedar. Rápidamente, ¿qué vamos a utilizar en cuanto a fase de hidroterapia? Pues las cargas, ¿no? Las cargas que deben administrarse rápido. Una carga no se puede administrar en 2 o 3 horas, ¿no? Una carga se administra rápido para que genere esa dilatación del músculo liso a nivel distal y luego un mecanismo de Frank-Starling en cuanto a una contracción y me eleve la presión, particularmente de regiones periféricas, y obviamente también mejore la precaria de ese paciente. Tradicionalmente nos han dicho 500 para todos, pues no, la verdad es que no es así. Aquí lo dosificando cada vez más, disminuye la dosificación, incluso las últimas actualizaciones mencionan 6 mililitros, máximo 30 por kilo, y con eso puedes manejar una adecuada carga. El objetivo es el que les decía, mejorar la hemodinamia a través de incrementar la precarga del paciente. Esta gráfica, este ensayo, ojo, es de choque séptico. Perdón por salirme un poquito del tema, pero me es muy importante que vean esto. Vean, cantidad de litros administrados en un día en pacientes de terapia intensiva con choque séptico y mortalidad. Y vean qué evidente es que conforme más litros administramos en el primer día, la mortalidad incrementa. Y esto aplica para el paciente con choque y que está ventilado, para el paciente que está ventilado pero que no está en choque, para el paciente que está chocado y ventilado y para el paciente que ninguna de las dos, ¿sale? Repito, es tipo de séptico, este tipo de choque, este ensayo que les presento, pero la situación en cuanto a la administración de líquidos puede ser parecida. De poco me sirve administrar líquido que no es óptimo y entonces debo de disminuir esa cantidad de líquidos que no son adecuados y mejorar los que sí son óptimos, y ya aquí nos vamos a centrar en esta parte de hemotransfusión. ¿Es necesario disponer protocolos de transfusión masiva? Sí. ¿Por qué? Porque definitivamente la mortalidad puede incrementar con aquellos que requieren grandes cantidades de hemotransfusiones, y entonces lo tenemos que hacer de una forma correcta, de una forma cuidadosa, y no nada más estar administrando líquidos y hemotransfusiones así sin ningún orden. ¿Cómo podemos definir hemorragia masiva? Vean,
una hemorragia que implica un mayor elevado riesgo vital, en la que, pese a todo lo que he hecho, pues la mortalidad es alta, particularmente pérdidas sanguíneas más de 150 mililitros por minuto, o bien más de 1.5 mililitros por kilo por minuto, ¿vale? Esto ya, si el paciente entiende esto, me orienta que va a requerir altas dosis de una hemotransfusión masiva y requiero de un protocolo bien establecido. ¿Cómo puedo definir una transfusión masiva? Vean, una transfusión de volemia en un periodo más de 24 horas que equivala al 7% del peso ideal en adultos. Recuerden que hay que calcularlo a sobrepeso y obesidad que manejamos aquí en Aguascalientes. Y en niños del 8 al 9%. O bien una hemotransfusión del 50% del volumen total en 3 horas. Estas son las dos definiciones de transfusión masiva. Ahora, ¿a quién voy a administrar hemotransfusión masiva? Bueno, hay varios elementos que podemos tomar en cuenta, particularmente scores que son clínicos como el ABC, TACH, el índice de severidad, obviamente el ATLS, pero quiero que vean la diferente, la diapositiva. Nada más recordar aquí, el ABC toma en cuenta sistólica, frecuencia cardíaca, el tipo de lesión y si hay o no un FAST. Pero aquí todo esto, todas estas scores clínicos me hablan de el riesgo de mortalidad, de la gravedad del paciente, pero tienen poca sensibilidad para determinar el número y el requerimiento de hemotransfusión. Entonces, de aquí nos podemos apoyar de estos biomarcadores: acidosis metabólica, hiperlactatemia y particularmente déficit de base. Y quiero que vean lo siguiente. Bueno, estas son más que las variables hemodinámicas del ATLS, ya de mucho tiempo atrás, ya las conocen. En esto quiero que se fijen. Este ensayo se publicó en el 2013. Vean, 16,000 pacientes participaron en este ensayo, todos con choque hipovolémico hemorrágico, todos requiriendo una atención intrahospitalaria bastante compleja. Y vean, estos autores, pueden documentar la relación directa entre la negatividad del déficit de base, que la pueden ver aquí, con los requerimientos de hemotransfusión, que los pueden ver acá, y con las alteraciones hemodinámicas de la tabla del ATLS. Entonces, vean, conforme mayor me voy incrementando el déficit de base, puedo ir detectando mayor lactato, menor concentración de hemoglobina, obviamente un mayor consumo de plaquetas. Y vean, la clasificación en cuanto a déficit de base, de menos de 2, menos 2 a menos 6, menos 6 a menos 10, más de menos 10, puede clasificar y puede diagnosticar quién requiere con mayor certeza hemotransfusión, incluso antes de las derivaciones hemodinámicas ATLS, y eso lo vemos en esta gráfica. Vean, aquí en gris están pacientes que únicamente fueron valorados por las valoraciones clínicas del ATLS, y en negro los que fueron valorados por déficit de base. Y vean cómo se discrimina por mayor intensidad aquellos pacientes que requirieron hemotransfusión a través del déficit de base que a través únicamente de las variables clínicas de la ATLS. ¿Por qué? Porque ATLS es muy cuadradito, simplemente tiene taquicardia, tiene hipotensión, alteración neurológica y hasta ahí, ¿no? Pero no te dice, oye, quizás el paciente tomaba beta bloqueador porque es hipertenso, entonces difícilmente va a llegar con taquicardia. En fin, variables situaciones que ATLS se limita y no las puede discriminar. Déficit de base sí, por eso es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque nos discrimina de una mejor forma quién requiere de hemotransfusión. Entonces, podemos concluir particularmente este ensayo, vamos a seguir la plática obviamente, que el déficit de base indica con mayor sensibilidad y especificidad el número de pacientes que en choque hipovolémico hemorrágico requieren de hemotransfusión, incluso masiva, y por lo tanto establecer un protocolo de transfusión masiva. Entonces, esto más lo que dijimos que los líquidos no hay que abusar de ellos, me refiero a líquidos cristaloides, particularmente Harman, pues esta es la tendencia actual.
incrementar la reanimación efectiva con líquidos adecuados, hemoderivados, particularmente el ratio 2-1-1, 2 paquetes globulares, un plasma fresco congelado, una plaqueta, así en paquete, y disminuir la reanimación hídrica con Harman. Vamos a diluir la cascada de la coagulación con tanta solución Harman y obviamente no lo vamos a optimizar. Y cuando requiramos de aminas, cuando hicimos esto y todavía requerimos de apoyarnos de un vasopresor para optimizar todos estos líquidos, mi meta sistólica será con base en 80 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, recomendaciones en el manejo de la hemotransfusión. Vean, minimizar el tiempo entre la lesión y el control de pacientes. Definitivamente esta es la mejor recomendación que nos pueden dar. Considerar el uso de torniquetes. Vean, el nivel de evidencia es adecuado. Máximo 2 horas. Esto ya mejor, puede incrementar los datos de lesión nerviosa y lesión a nivel tisular. Normoventilación, no hay por qué hiperventilar. Ojo acá a nivel del sistema nervioso central. Recuerden que tanto la hipocapnia como la hipercapnia generan daño neurológico, particularmente la hipercapnia por edema cerebral y la hipocapnia porque disminuye flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto menor perfusión, mayor isquemia. Entonces una normocapnia, no hay que ni hiperventilar ni tampoco mantenerlo deprimido. El objetivo de la normoternia, de aquí que los paramédicos generalmente en cuanto atienden al paciente cubren con mantitas, cubren con mantas para mantener eutérmico al paciente, evitar el frío. Recuerden que esto va a exacerbar la coagulación intravascular diseminada y la lesión orgánica múltiple. Y mantener los adecuados niveles de calcio ionizado. Vean, se nos recomienda administrar cloruro de calcio si los valores obviamente son bajos o si hay cambios electrocardiográficos sugestivos de hipocalcemia. El objetivo será por lo menos 0.9 milimoles por litro o hacer la conversión a miliequivalente si es el caso. Se recomienda obviamente con base en lo que ya explicamos, el ensayo que les mostré y varios ensayos que de ahí han salido, monitorizar el exceso de base y el lactato. A mayor exceso de base negativo, o déficit de base mejor dicho, y a mayor hiperlactatemia, menor perfusión del paciente, mayor mortalidad. Así que claro que lo tengo que estar monitorizado. A diferencia de una acción que generalmente se hace en hospitales, que es el control con hematocrito y hemoglobina. Vean, no está recomendado, está desaconsejado que hacemos nuestra reanimación con base el hematocrito y la hemoglobina. El hematocrito y la hemoglobina inicial y la reanimada, un par de horas después de la reanimación, no van a ser las reales. ¿Por qué? Por hemoconcentración. El paciente está deshidratado, entonces no me puedo basar en eso. Puedo tener incluso valores normales de hemoglobina y de hematocrito y tener un paciente totalmente chocado e hipoperfundido. Entonces, no. El monitoreo no es con hematocrito, no es con hemoglobina, definitivamente es con la clínica, obviamente, en primer lugar, y apoyándome en lactato, pH y déficit de base. Se recomienda también tomar de forma rutinaria, esto sí, coagulación, coagulometría, tiempos de coagulación. ¿Por qué? Porque una alteración, particularmente en TP, tipo protamina, ya me pudiera estar obligado a pensar que el paciente está ya con coagulopatía. La terapia hemostática se va a guiar entonces con base en los valores del INR y vamos a apoyarnos en la tromboelastografía y a partir de los resultados obviamente de esta, pues la terapia hemática. La tromboelastografía generalmente nos da este tipo de gráficas que me parece que puede llegar a una plática exclusivamente de esto, en la cual, vean, tenemos una primera etapa que nos habla de la parte en la que se forma el coágulo como tal, y una segunda etapa en la cual pues comienzan los mecanismos degradadores del mismo, particularmente el plasminógeno hacia plasmina y comienza la degradación. Entonces, si yo detecto que la primera etapa está muy amplia, muy tardada, pues me habla de una pobre capacidad de formar el coágulo y ya veré la cuestión técnica que me reporte si es por hipofibrinogenemia, si es por alteración plaquetaria. Por ejemplo, si un paciente ya usaba de forma cotidiana ácido acetilsalicílico, que es un antiagregante plaquetario, pues por mejor que tenga su sistema de coagulación, no va a haber la formación de un coágulo como tal porque no se van a agregar las plaquetas. Y esto lo puedo ver particularmente
de forma visual en este tipo de gráficas. Entonces, si con base en esto yo determino que lo que requiero es plasma fresco congelado, la dosificación será la recomendada de 10 a 15 mililitros por kilo, ¿vale? Si detecto que la situación está por hipofibrinogenemia, vean, un fibrinógeno de 1.5 a 2 gramos por litro, es decir, muy bajito, pues lo debo administrar. La dosis será de 3 a 4 gramos de concentrado de fibrinógeno, o si no tengo la capacidad de adquirirlo como tal, pues puedo utilizar crioprecipitados a una dosis de 50 mililitros por kilo en adultos, que equivale más o menos de 15 a 20 unidades en un adulto promedio de 70 kilogramos, que hoy por hoy, pues el adulto promedio mexicano no pesa 70 kilogramos, no pesa entre 80, 90, un poquito más, pero bueno, hay que adecuar esta situación. Se recomienda también, hablando de los antifibrinolíticos y los medicamentos prohemostáticos, la administración particularmente del ácido tranexámico. A partir del estudio CRASH, que ya lleva varios años de su publicación, vean, en aquellos pacientes que a pesar de una adecuada reanimación, con líquidos óptimos, con hemotransfusión, incluso con aminas, no se logran las metas de perfusión, una mejoría del estado neurológico, una panperfusoria, un gasto urinario, una mejoría del patrón hemodinámico y respiratorio en general. Bueno, podemos apoyarnos con ácido tranexámico, se nos pide 1 gramo en 10 minutos y posteriormente cada 8 horas, siempre y cuando estemos en las 3 primeras horas de la hemorragia. El ácido tranexámico no tiene utilidad y está bien documentado si ha pasado más tiempo de este. Incluso en el estudio WOMAN 1, WOMAN 2, que salieron resultados por ahí del 2019, hace poquito, para hemorragia obstétrica, ya viene con esta adecuada recomendación a través de ese ensayo. En cambio, el factor 7 recombinante, pues la verdad es que tiene una recomendación más bajita. ¿Por qué? Porque se ha documentado que no cambia mortalidad y la respuesta en cuanto a la morbilidad pues llega a ser variable. Si a pesar de que lo que he hecho, la hemorragia sigue incontenible y el paciente lo determino que es salvable, que este es un término pues muy ambiguo, si hubo fracaso quirúrgico, pero si todavía tengo algo de vitalidad, todavía no hay acidosis franca como tal, lo tengo normotérmico, pues bueno, me puedo apoyar, pero sí entender que ya la evidencia es bastante baja. Y en cuanto a aminas, pues definitivamente me voy a apoyar con un vasopresor periférico, que es la norepinefrina, por excelencia. Ahí tienen la dosificación. Recuerden que esta actúa a nivel de los receptores alfa-1 periféricos, por lo tanto va a provocar vasoconstricción y automáticamente nos incrementa la presión intracraneal. Aquí tenemos el mecanismo de acción, la alfa-1 a nivel periférico, y entonces es la amina más generalmente utilizada. Resultados propiamente de la amina, esto independientemente de la reanimación hídrica y con hemoderivados, obviamente incrementa la presión sistólica, pero particularmente la diastólica, y con ello pues, la PAM, obviamente, a través del incremento de las resistencias periféricas, y tiene un efecto poco, sí, pero sí lo tiene de inotropismo positivo y cronotropismo positivo. Vamos a terminar, creo que ya estamos en tiempo, con este algoritmo. Vean, un paciente con choque hipovolémico hemorrágico, se nos pide solicitar todos estos hemoderivados que ya lo habíamos comentado, y qué es lo que se siente particularmente en este cuadro, en la cual nos habla de las metas que hay que mantener. Incluso con una oxigenación, gasto cardíaco, perfusión tisular, pero ¿cómo lo vamos a hacer objetivo? Vean, con una normotermia, un normo pH mínimo de 7.2, optimizar esto lo más que pueda, disminuir el exceso de base con la reanimación hídrica y de hemoderivados, disminuir el lactato, incrementar el calcio sérico si lo requiero, mínimo de plaquetas de 50 por 10 a la 9 potencia, los tiempos de coagulación adecuados, un INR por debajo de 1.5 y un fibrinógeno mínimo de 1.5 a 2 gramos sobre decilitro. Si logro estas metas, definitivamente voy a incrementar la sobriedad del paciente. Si no, pues por más que le intente echar la mano al tratamiento final, que es el quirúrgico, pues no lo voy a lograr.
Y recordar que hay población especial, niños, jóvenes, adultos, embarazadas, que por su fisiología propia, pues se va a comportar de una forma diferente y es importante tener esto. Así que, pues es lo que les traía, creo que justo, ya 4 minutos después, una disculpa, creo que justo estamos a tiempo. Si hay un comentario, con todo gusto, les dejo también mis datos personales por si alguien quiere contactar. Y miren, pues me encontré esta carta ya en un lejano 2009, en la que su servidor tuvo el orgullo y el gusto de participar en la Coordinación General del Banco de Sangre. Y pues la verdad es que es padre recordar viejos tiempos. Me da mucho gusto, Andrea, Diego Miguel, todos los demás que andan por ahí, que luego ya los veo de internos y de residentes. Y de verdad es un orgullo ver que los muchachos sigan en esta aventura del Banco de Sangre Universitario, que es un muy, muy buen elemento de la universidad. De antemano les agradezco, espero que haya cumplido las expectativas. Si hubiera algún comentario, alguna duda, veo que Andrea levantó la mano, o a lo mejor es ya para que me calle. Y si no, pues bueno, quedo a la orden de todos ustedes. Muchas gracias. Le agradecemos por su excelente ponencia, doctor, y también nos da mucho gusto tenerlo en este congreso. En un momento nada más le pasamos su constancia. Y pues la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en colaboración con el Honorable Banco de Sangre Universitario, doctor Rafael Macías Peña, otorga la presente constancia al doctor Rafael Salazar Gutiérrez por su participación como ponente en el 9º Congreso para la Promoción de la Donación Altruista Miguel de Jesús Martínez Basurto, en celebración de su 45 aniversario. Y pues por el momento va a ser todo, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrea, y saludos a todos. Estamos a la orden. Buen día.